Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de tiempos de sobreideologización. Y para empezar a hablar de este tema, primero tenemos que definir qué son las ideologías políticas. Y podemos decir que son un conjunto de ideas, de principios que nos indican cómo deberían gobernarse, cómo deberían administrarse las instituciones de un Estado, de una sociedad o de una población determinada. Bueno, en este mundo contemporáneo asistimos a lo que yo denomino o considero como un fenómeno de sobreideologización, ¿sí? De las ideologías llevadas a un extremo sin sentido. Esta dinámica genera una verdadera fragmentación social y la conformación de tribus identitarias, algo de lo que les estuve hablando en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? Entonces esto impide el diálogo, impide el consenso y la aceptación del otro como un ser autónomo, como un yo pensante que tiene justamente pensamientos, ideas diferentes a las mías y que puede incluso tocarse en algunos puntos, pero puede disentir en otros. No, esto hoy parece una mala palabra. Sí, el disentir parece una mala palabra. En este contexto, cualquier crítica o disidencia dentro de un grupo determinado, dentro de una tribu, es rápidamente considerada como una traición. Ya automáticamente empiezan a decir, vos sos de tal, vos sos de este. No. Y entonces, eso dificulta absolutamente la convivencia democrática, como les vengo diciendo en otros capítulos. Para comprender este fenómeno, primero es necesario analizar el origen y la evolución histórica de las ideologías rápidamente, ¿sí? Así como también las transformaciones que se fueron generando recientemente. Las categorías de derecha o izquierda-derecha que surgieron con la Revolución Francesa de 1789, ustedes las conocen porque perdura hasta la actualidad, significó, o sea, surgieron de manera accidental, porque eso se definió de acuerdo al lugar en el que se sentaban en la Asamblea Francesa, en ese momento cuando se estaban dictando las primeras leyes de la República Francesa. Los que se sentaban en el lado derecho defendían la monarquía, defendían el viejo orden, eran bastante conservadores desde lo cultural, desde lo social, y del lado izquierdo se sentaban los que querían una real revolución, o sea, terminar con todo el orden antiguo, con el orden anterior, y querían profundos cambios sociales, culturales, políticos, y de hecho querían eliminar, y eliminaron por un tiempo, la monarquía. Esta división alcanzó su paroxismo, su nivel superior de polarización extrema en el comienzo del siglo XX con la revolución bolchevique de 1917 en Rusia, que instauró un sistema comunista como alternativa a ese capitalismo liberal. Ustedes recordarán que el capitalismo también surgió más o menos en el siglo XVIII con la revolución industrial en Gran Bretaña y se había empezado a expandir sobre todo por Europa, sobre todo por el lado occidental, ¿sí? Entonces lo que venía a instaurar esta revolución bolchevique decía, nosotros tomamos el poder, terminamos con el zarismo despótico, autoritario, también muy atrasado, ¿no? Porque tenía una economía feudal que había generado millones y millones de pobres, de indigentes, también mucho analfabetismo, y dijeron, no solamente vamos a terminar con eso, sino vamos a instalar o a instaurar un sistema alternativo a ese liberalismo, podríamos decir, capitalista que ya había germinado, como les decía, en Europa. En reacción a esta expresión de extrema izquierda, durante el periodo de entreguerras, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, emergieron el fascismo y el nazismo, ¿sí? Tanto en Italia como en Alemania, pero después se empezaron a expandir, intentaron expandirse por toda Europa y por todo el mundo. Ideologías totalitarias que rechazaban tanto el comunismo, como le decía, como el liberalismo democrático. Esas democracias que habían surgido, que habían germinado después de la Primera Guerra Mundial, que todavía eran muy jóvenes, o sea, eran muy débiles y la pudieron derrotar fácilmente. Bueno, ellos instalaban eso, basándose en el nacionalismo, en la supremacía racial, es decir, que creían que había una raza suprema, superior a las demás, que deberían ser eliminadas o sometidas bajo esta raza superior, y también creían en el control absoluto del Estado. En eso se tocaban tanto el comunismo como el fascismo o el nazismo, que creían que había que tomar el poder primero para hacer la revolución desde el Estado, haciendo un sistema autoritario, totalmente autoritario. Tras la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y el colapso del comunismo soviético en los años 80, el mundo entero comenzó una etapa unipolar, liderada principalmente por Estados Unidos,
que tenía como banderas la libertad, la democracia, lo que se denomina el liberalismo democrático. Bueno, en este escenario, izquierda y derecha aprendieron a convivir, o sea, a hacer alianzas, incluso a conformar gobiernos. Hoy lo vemos que sigue, que continúa, por ejemplo, en Alemania, los países escandinavos. Entonces, esta convivencia permitía el debate democrático, permitía los consensos. Y a su vez también se fueron consolidando conquistas civiles fundamentales que otrora había llevado el liberalismo en el siglo XIX, en el siglo XX, como por ejemplo la libertad de expresión, los derechos sexuales, la igualdad de género y la no discriminación. Muchos movimientos sociales que surgieron, sobre todo a partir del siglo XXI, principalmente en la segunda década del siglo XXI, ustedes vieron que empezaron a tener mucho mayor protagonismo, por ejemplo, el feminismo, la comunidad LGBTQ+, siendo asumidos a estas banderas tomadas principalmente por una izquierda, ¿sí? Una izquierda que hoy se la denomina woke, que llevó al extremo este identitarismo, o sea, las banderas identitarias. No obstante, ese progresismo, tomando las banderas identitarias y abandonando la lucha profunda, la lucha económica, es lo que llevó a definirla a Nancy Fraser, aquella filósofa política, pensadora, feminista estadounidense, como neoliberalismo progresista, o sea, una fusión entre políticas económicas neoliberales, donde se privatiza el espacio público, donde se corre el Estado de ciertas asistencias sociales y toma la de las luchas identitarias, que dejó de lado la cuestión de la desigualdad social, como le decía anteriormente. La radicalización de los discursos identitarios dio lugar a dinámicas de censura, de cancelación, o sea, la izquierda woke empezó a cancelar todo aquel o aquella que no siga el discurso oficial de la tribu o que se atreva incluso a cuestionar el líder de esa tribu, que en cada país tuvo su expresión política, ¿bien? Y puso al victimismo en el centro, es decir, a la víctima de ya sea de un abuso sexual, de discriminación, de violencia, lo puso en el centro, lo idealizó. Entonces dijo, bueno, a partir de acá la víctima pasa a ser el centro de la historia, ¿sí? Pasa a ser el héroe de la historia, donde también, obviamente, iban castigando el disenso, como le decía, y acá Susan Neiman lo define muy bien en este libro que se llama La izquierda no es woke, también una filósofa política estadounidense que critica a la izquierda desde su mirada de izquierda. Dice, esta izquierda reaccionaria, este populismo de izquierda, dice, no tiene nada que ver con aquella vieja izquierda que era más liberal, sí que tenía más ideas relacionadas al liberalismo social, también el liberalismo civil, pero que no radicalizaba los discursos y no generaba estas divisiones identitarias. Entonces, dice, advierte que esta visión del victimismo reduce la complejidad social y reproduce mecanismos autoritarios bajo una especie de barniz moral que justifica la censura como una forma de herramienta de protección. Sí, como respuesta a esta radicalización, podríamos decir, progresista, de izquierda woke, o como digo, un populismo de izquierda, surgieron los populismos conservadores, reaccionarios, anti-woke, articulados sobre todo en la CIPAC, que se llama, que es la conferencia, digamos, política de acción conservadora, que nuclea a líderes actuales como por ejemplo Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, incluso a Eduardo Bolsonaro, en su momento Jair Bolsonaro, Santiago Abascal de España. Yo saco de esta parte a, por ejemplo, Putin de Rusia, porque es otra cosa, ya eso es una autocracia, ya no es una democracia. O, por ejemplo, la teocracia que intenta imponer Narendra Modi en la India o el de Tayyip Erdogan en Turquía, que intentan poner una especie de teocracia, ya van subvirtiendo las instituciones democráticas. Estos líderes, como le digo, tanto Javier Milei o Donald Trump, siguen respetando las formas democráticas, acceden al poder con las instituciones democráticas, intentan forzarlas, llevarlas al extremo, digamos, de lo que se puede en la democracia, pero aún siguen respetándolo. Es decir, por eso yo le llamo un populismo con retórica de derecha o reaccionaria. Actualmente, la confrontación política se desarrolla principalmente en el plano digital y simbólico, como les hablaba en el capítulo anterior, aunque existe el riesgo de que este enfrentamiento retórico que escale hacia escenarios violentos, ¿sí? De esta izquierda woke, podríamos decir identitaria, extrema identitaria, y de
estas nuevas derechas. Yo le recomiendo para profundizar sobre ese tema el libro de Enzo Traverso que se llama Las nuevas caras de la derecha, el historiador italiano que lo resume y lo desarrolla muy bien en este libro. Bien, entonces estamos viendo que digo que estos escenarios violentos pueden salir de esas burbujas digitales, pueden llevarse a la realidad, ¿sí? Porque toda provocación en medio de una polarización creciente tan extrema puede desbordarse y pasar a ser no solo, como le decía recién, una batalla digital o simbólica, sino a convertirse en una sangrienta realidad. Uno de estos, de los síntomas de lo que le estoy diciendo, puede ser el reciente asesinato de Charlie Kirk, un joven de 31 años en Estados Unidos. Ustedes lo habrán visto en las noticias recientes, un seguidor de Donald Trump que tenía una retórica ultraconservadora, polémica, provocadora, con ideas abiertamente racistas y homófobas. Y si bien no digo que esté bien matar a la otra persona, eliminar al adversario político, digo, él ayudó a generar este clima de extremismo, sí, sobre todo retórico y de provocación. Entonces, en conclusión, la sobreideologización contemporánea fue transformando la arena política en un campo de batalla entre populismos progresistas woke y entre populismos conservadores anti-woke. Cada uno con un discurso que van limitando el diálogo y promueven divisiones sociales absolutas. Frente a esta polarización se vuelve imprescindible, creo yo, ¿no? Rescatar las bases del viejo racionalismo ilustrado. ¿Sí? La de la moderación, la de la razón, la del respeto por la pluralidad de ideas. Puede sonar incluso viejo, aburrido o fuera de época, pero en ese momento, cuando surgieron los primeros racionalistas, conseguir la democracia, hablar de democracia en ese momento parecía hasta ingenuo, parecía verdaderamente utópico. Bueno, vimos con los años, con los siglos, que la democracia no fue imposible, que no fue una utopía, que fue un hecho concreto. Entonces, ya que la conquistamos, que la llegamos a lograr en muchos países de Occidente, por ejemplo en la Argentina, de donde estoy hablando, tras siglos de luchas contra el autoritarismo, contra las dictaduras, solo podrá preservarse si recuperamos la capacidad de la deliberación abierta y el consenso como herramienta para la vida en común, ¿sí? En estos tiempos de radicalización, cuidar la democracia, creo yo, significa resistir tanto a los excesos de la izquierda, esa que le decía identitaria, como a los excesos de esta derecha, de este populismo de derecha que nos plantea también eliminar al otro, que el enemigo es el otro, el feminista es el de la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Apostando, en este caso, por la convivencia basada en la tolerancia, en la crítica constructiva y en la defensa de los derechos fundamentales. Esa es mi idea para aportar en estos momentos de, como digo, convulsión de radicalización de los discursos. Muchas gracias, nos vemos en el capítulo que viene.